Nos resulta familiar pensar en la historia como un conjunto de hechos. Batallas, fechas, reyes, todo cuidadosamente registrado y guardado en un estante. Pero, siendo honestos, esa es la versión más aburrida. Las historias más jugosas son aquellas donde los hechos pierden el rastro, donde la lógica falla y la realidad simplemente se evapora. Son historias con un final abierto. Solemos buscar misticismo, extraterrestres o portales, pero la verdad a menudo resulta ser una estupidez banal, o por el contrario, tan espeluznante que no queremos admitirla. Han roto la historia en este canal, y hoy vamos a analizar 33 casos en los que la historia simplemente salió a fumar y no volvió. Episodio 1. El Mary Celeste, el barco fantasma número 1. Un clásico del género. 1872. El navío es avistado en el Atlántico en perfectas condiciones. La carga está intacta, las velas izadas, los efectos personales de la tripulación no han sido tocados. No hay un alma a bordo. En la cabina del capitán, un desayuno intacto y una máquina de coser con una costura a medio terminar. Los periódicos explotaron. Extraterrestres, serpiente marina, Cthulhu, el Triángulo de las Bermudas. El mundo compró el misticismo. Y ahora, pongamos nuestro cinismo en marcha. ¿Qué había en la bodega? 1700 barricas de alcohol, no de la mejor calidad. Quizás los vapores de algunas barricas mal cerradas comenzaron a acumularse. El capitán, sin ser un experto en química, se asustó seriamente de que este cóctel estuviera a punto de explotar. Ordenó a la tripulación, a su esposa e hija, que esperaran el peligro en la única lancha salvavidas, atada al barco. Y luego, la banalidad. La cuerda se rompió, la lancha se hundió en una tormenta. El Mary Celeste, en cambio, no tenía intención de explotar, simplemente siguió navegando. No es el misterio del siglo, sino un trágico error de cálculo. Episodio 2. Los 11 días de Agatha Christie, 1926. Una tragedia. La reina del misterio desaparece. Toda Inglaterra está conmocionada. Los periódicos claman por asesinato, secuestro o amnesia. Miles de voluntarios y cientos de policías peinan los bosques. Música. Incluso Arthur Conan Doyle se involucró en el caso, quien se tomó muy en serio un guante de Agatha a través de un médium. Pero esto no es un detective. Es más bien un drama de venganza mal dirigido. Música. Poco antes, el esposo de Agatha, el coronel Archie, le confesó una infidelidad, música con una tal Nancy Neal, y exigió el divorcio. ¿Qué hace la escritora desconsolada? Se sube a su coche, se va, abandona el coche junto a un lago y desaparece. En realidad, se dirige a un lujoso hotel balneario y se registra allí. La guinda del pastel. Se registra bajo el nombre de la propia amante, Nancy Neal. Durante 11 días, todo el país buscó un cadáver, mientras el cadáver bebía cócteles, jugaba al billar y leía en los periódicos reportajes sobre su propia búsqueda. Esto no es una desaparición misteriosa, es un troleo de 80º nivel. Episodio 3. El faro de las Islas Flannan, 1900. Escocia. Aquí la cosa se pone seria. El barco Faros llega al remoto faro para relevar a la guardia y no encuentra a nadie. El faro está impecable, las lámparas llenas, pero los 3 experimentados vigías, Donald, Thomas y James, han desaparecido. Los aficionados al misticismo estaban encantados. Fantasmas, serpientes marinas. Pero a nosotros nos interesa la realidad. Y aquí, la realidad se rompe. La versión oficial es que fueron arrastrados por una gigantesca ola asesina. ¿Pero por qué? Música a la mesa de la cocina estaba puesta para una cena de cordero que nunca se comió. ¿Por qué uno de los vigías,
un experimentado marinero, salió sin su pesado abrigo de tormenta a pesar del terrible clima. Y la pregunta principal: ¿por qué la puerta de entrada y el portón del faro estaban cerrados por dentro? Este es uno de esos raros casos en los que la explicación más simple, la ola, no, música, funciona. Aquí la historia nos ha superado. No es una comedia de errores, es un verdadero e inexplicable fracaso de la lógica. Episodio 4. La desaparición de Benjamin Bathurst. 1809. Guerras napoleónicas. Un diplomático británico se detiene en una taberna alemana. Lleva despachos urgentes y secretos de Viena a Londres. Sale de su habitación para inspeccionar sus caballos antes de partir. Rodea el carruaje y simplemente desaparece. Música. Se desvanece en el aire. Nadie volvió a verlo. Los místicos del siglo XIX estaban encantados. Portal a otra dimensión. Se hundió a través de la Tierra. Y ahora, activemos el cerebro. Un diplomático. Llevando despachos secretos y, probablemente, bastante oro. En plena guerra, en una zona de Alemania plagada de desertores, espías franceses y, simplemente, bandidos. Y desaparece misteriosamente. ¿En serio? Esto no es un portal. Es un robo que culminó en asesinato. Lo más probable es que lo eliminaran en el cobertizo de la esquina 10 minutos después. Y el cuerpo lo tiraron al río más cercano. Todo el misterio se sustenta únicamente en que la policía local resultó ser absolutamente incompetente. Y a los escritores románticos del siglo XIX les gustó más la versión del portal que la banal y sucia obra en un callejón. Episodio 5. D.B. Cooper. El fantasma del Boeing. Un hombre con traje oscuro y corbata secuestra un avión. Le informa amablemente a una azafata que tiene una bomba en su maletín y exige $200.000. Estos serían millones hoy en día y 4 paracaídas. Recibe el dinero en el aeropuerto de Seattle. Libera a los rehenes. El avión despega de nuevo y en algún lugar sobre los bosques del estado de Washington, Cooper salta en la noche. Desapareció. La versión generalmente aceptada es la de un genio del robo que se disolvió en la noche y ahora está bebiendo margaritas en la playa. Y ahora, la realidad. No es un genio, es un idiota. Saltó en una tormenta de hielo. La temperatura del aire era de menos 50 grados centígrados. De noche, en traje de chaqueta y zapatos, con un paracaídas de entrenamiento defectuoso, en uno de los bosques más salvajes e impenetrables del planeta. Es 100% seguro que se estrelló al aterrizar. Esta no es una gran desaparición. Es un premio Darwin con retraso. El único misterio es dónde exactamente en el bosque yace su esqueleto, y en qué esperaba al salir del avión en plena ventisca, con mocasines. Episodio 6. La expedición Franklin. 1845. El orgullo británico. Dos de los barcos más tecnológicamente avanzados de su tiempo, el Erebus y el Terror, se dirigen al Ártico para encontrar el paso del noroeste. 129 oficiales y marineros de élite, y simplemente desaparecen. Los buscaron durante décadas. La versión generalmente aceptada es la de una lucha heroica pero trágica contra los elementos. Una leyenda. Y ahora, la realidad. No fue una lucha. Fue un festival de la incompetencia del almirantazgo británico. Enviaron a 129 hombres a un desierto helado con conservas selladas con plomo. Estas conservas tecnológicas eran una novedad, y el contratista, habiendo ahorrado en la producción, las selló de cualquier manera. No desaparecieron, se envenenaron lentamente. El plomo se acumulaba en sus cuerpos, causando paranoia, locura y desintegración física. Los inuit locales contaron más tarde a los rescatadores civilizados, a quienes por supuesto no creyeron, que vieron a hombres blancos romper la principal prohibición de la civilización,
recurriendo al tabú más terrible. No es el misterio del Ártico. Es un defecto de fabricación y un envenenamiento que llevó a los hombres al límite. Episodio 7. Amelia Earhart. 1937. La legendaria piloto, música un icono feminista, intenta completar un vuelo alrededor del mundo. Ella y su navegante, Fred Noonan, despegan y desaparecen sobre el Océano Pacífico. Hay muchas versiones. Los japoneses la capturaron. Era una espía. Sobrevivió en una isla deshabitada. Y ahora, la aburrida verdad. No desapareció, se estrelló. Todo el misterio se basa en que la gente, música, no puede aceptar la banalidad. Volaba en un avioncito sobre el océano más grande del planeta. Buscaba una pequeña isla plana como una tortita, Howland. La navegación en 1937 se basaba en radiogoniómetros que funcionaban a veces y en mapas. Simplemente no encontró esa isla. Se quedó sin combustible. Se estrelló en el agua. El océano es grande, el avión es pequeño. No es misticismo. Es una tragedia de navegación y matemáticas básicas. Episodio 8. Roanoke, 1587. Un clásico de las desapariciones espeluznantes. Una colonia inglesa entera. Música 117 hombres, mujeres y niños. Se evaporó de la faz de la tierra. El único indicio que encontró su gobernador, al regresar, fue la palabra Croatoan, tallada en un poste. Extraterrestres, maldición, demonios. Razonemos lógicamente. Su gobernador, John White, zarpó a Inglaterra en busca de suministros. Prometió regresar en un par de meses, y se olvidó de ustedes durante 3 años. La guerra con España le impidió regresar. Se les acababa la comida. Sus relaciones con las tribus locales se deterioraban. ¿Qué harían? ¿Esperar fantasmas? No. Irían a otra tribu local que fuera amistosa con ustedes. Una tribu que vivía, sorpréndanse, en la isla de Croatoan. No desaparecieron, se asimilaron. No es un misterio, es un plan B. Episodio, música 9. John Stonehouse, el ministro desaparecido. 1974. Un respetado político británico, miembro del gabinete ministerial, sale a nadar en Miami. En la playa encuentran su ropa cuidadosamente doblada. El ministro no está. Se ahogó. ¡Qué tragedia! Toda Gran Bretaña está de luto. Pero no se ahogó, huyó. Resultó que el respetado ministro era un estafador con enormes deudas, música, y de paso, un espía checo. Simplemente dejó su ropa en la playa, corrió al aeropuerto y voló a Australia para comenzar música, una nueva vida con su amante. El Festival de la Incompetencia ocurrió más tarde. Lo atraparon no porque Scotland Yard fuera genial, sino porque Stonehouse se comportaba de manera sospechosa. Intentó abrir varias cuentas en un banco australiano de forma tan torpe que la policía lo arrestó pensando que era Lord Lucan, otro fugitivo famoso. Fue un fallo perfecto en todos los frentes. Episodio 10, vuelo 19, 1945. 5 torpederos Avenger de la Marina de los E.U. Despegan en una misión de rutina desde Florida. Entran en el Triángulo de las Bermudas y desaparecen. Y luego desaparece también el avión de rescate enviado en su ayuda. El Triángulo se tragó 6 aviones. Y ahora, el quiebre. El Triángulo es un rebranding de la mala navegación. El comandante del escuadrón, música el teniente Charles Taylor, era un piloto experimentado, pero ese día se le fue la cabeza. Decidió que sus brújulas se habían estropeado aunque funcionaban, y que estaba sobre los cayos de Florida, cuando en realidad estaba sobre las Bahamas. Llevó los 5 aviones al océano abierto hasta que se les acabó el combustible. Y el avión de rescate era un Martin Mariner, un bombardero volador. Simplemente se incendió en el aire 20 minutos después de despegar. No es misticismo. Es una catástrofe causada por un comandante incompetente.
Episodio 11. El juez, Joseph Crater. 1930. Nueva York. La encarnación del sueño americano. Un respetado juez de la Corte Suprema del Estado. Cena en un restaurante, toma un taxi en Broadway y se evapora. Se convirtió en el hombre más buscado del país. El hombre desaparecido más famoso de la historia. Y ahora, la realidad. No se evaporó, fue estafado. El respetado juez era un peón de Tamanila, es decir, de nuestra mafia. Era su solucionador con toga, pero empezó a jugar de manera demasiado sucia, olvidándose de repartir y endeudándose hasta las cejas. Esa noche tenía dos opciones. O lo recogían los acreedores, o él, llevándose a su querida y todo el efectivo, huía ingeniosamente del país. En cualquier caso, esto no es un portal. Es una limpieza de activos banal al estilo de los años 30. Episodio 12. El hombre de Somerton, 1948, Australia. Y aquí es donde termina toda la ironía. Este es un caso donde no hay idiotas. En la playa encuentran el cuerpo de un hombre, música perfectamente vestido. No hay signos de violencia. Todas las etiquetas de su ropa han sido cortadas. Nadie en el mundo lo reconoce. En un bolsillo secreto de sus pantalones encuentran un trozo de papel rasgado de una edición rarísima de poesía persa con las palabras Tamam Shud, fin. Más tarde, la policía encuentra también el libro, y en él, en el reverso, escrito a mano un cifrado que el FBI y la NSA no han logrado descifrar hasta ahora. Esto no es una comedia de errores. Música es una desaparición perfecta. La Guerra Fría está en pleno apogeo. Lo más probable es que fuera un espía que fue eliminado. Música tan limpiamente que no quedó ni nombre ni motivo. Esto no es un misterio al estilo de Agatha Christie. Es un trabajo profesional realizado por un sicario con espeluznante perfeccionismo. Episodio 13. El Paso Dyatlov, 1959, URSS. 9 experimentados turistas esquiadores parten de excursión por los Urales y no regresan. Cuando los encuentran, la escena es espantosa. La tienda está cortada desde adentro. La gente huyó en pánico cuesta abajo a 30 grados bajo cero. Algunos tienen lesiones graves inexplicables, pero sin daños externos. Versiones: Yeti, ovnis, rayo esférico, espíritus malignos. Y ahora nuestra versión. Descartamos lo místico. Fue una fiesta de incompetencia nocturna. Opción A. Militares. Un lanzamiento fallido de un cohete o una prueba de un arma de vacío que causó pánico y lesiones internas. Opción B. Los turistas mismos. Plantaron la tienda en una ladera y por la noche les cayó una avalancha o simplemente un manto de nieve apelmazada. En pánico, cortaron la tienda. Salieron al frío intenso. Se perdieron de vista. Y luego vino la hipotermia y una cascada de decisiones erróneas. Una tragedia rodeada de bulos. Episodio 14. Ambrose Bierce. 1913. El gran escritor satírico estadounidense. Autor de El Diccionario del Diablo. Un cínico de 80º nivel. Tiene 71 años. Ha sobrevivido a la guerra civil, ha perdido hijos, está cansado de la hipocresía del mundo. Viaja a México, donde está en pleno apogeo una revolución salvaje y sangrienta, y desaparece. Se esfumó. ¿Cómo? ¿A dónde? La respuesta es simple. No desapareció, se fue. No quiso que su muerte se discutiera en los salones. Unos años antes escribió un ensayo sobre cómo desaparecer, donde describió lo fácil que era salir de la vida. No fue una víctima, fue el director. Simplemente se adentró en el caos de la Revolución Mexicana y se disolvió en él. Fue el acto final perfecto de un cínico. Episodio 15. Shergar, 1983. No es un hombre, es un caballo.
Pero, ¿qué caballo? El campeón de carreras de Irlanda, un tesoro nacional, un activo valorado en 10 millones de libras, fue secuestrado directamente de su establo. Los secuestradores son el IRA, el Ejército Republicano Irlandés. Exigen un rescate de 5 millones. Parecería un plan genial, pero fue una fiesta de incompetencia de los secuestradores. No robaron un saco de dinero, robaron un Ferrari con los nervios de un niño de 1 año. Shergar era un semental de élite que probablemente entró en pánico. Se volvió incontrolable y quizás se lesionó la pata. Los secuestradores se dieron cuenta rápidamente de que su activo se había convertido en una carga que no podían ni vender ni mantener. A Shergar nadie lo ha vuelto a ver. Esto no es un gran secuestro. Es el fracaso más caro de la historia zootécnica. Episodio 16. Percy Fawcett y la ciudad Z, 1925. El teniente coronel Percy Fawcett, el verdadero prototipo de Indiana Jones, se adentra en la selva amazónica para encontrar la mítica ciudad Z, la capital perdida de El Dorado. Él, su hijo y su amigo desaparecen sin dejar rastro. La versión comúnmente aceptada es la del explorador héroe engullido por el misterioso Amazonas. Y ahora, la realidad. No es un héroe, es un obsesionado. Fawcett era un hombre que creyó en un mito e ignoró genialmente todas las advertencias. Terco, llevó a su hijo y a su amigo a las selvas más intransitables del planeta, a una región conocida, digamos, por su actitud hostil hacia los turistas. No desapareció, murió de enfermedad, de hambre o, lo más probable, por la flecha de una tribu local a la que le hartaron los extraños, ilustrados, que buscaban en su hogar su oro inventado. Episodio 17. Jimmy Hoffa, 1975. El jefe sindical más poderoso de Estados Unidos. El hombre que construyó Las Vegas con el dinero de los camioneros desaparece del aparcamiento de un restaurante. Un misterio. ¿Dónde escondió su cuerpo la mafia? Lo enterraron en un estadio, lo arrojaron a los grandes lagos. Seamos serios, esto no es un misterio, es logística. Hoffa sabía demasiado, y quería demasiado después de salir de la cárcel. Fue liquidado al 100% por sus antiguos socios mafiosos. La pregunta de dónde está el cuerpo no es un gran enigma, es solo un detalle técnico. No es una desaparición, es una limpieza. Todo el misterio radica en que la mafia hizo su trabajo limpiamente, y no como aficionados de Hollywood. Episodio 18. Lord Lucan, 1974. Londres. La tormenta perfecta para los tabloides. Aristócrata, jugador, mujeriego. Lord Lucan desaparece la misma noche que su niñera es encontrada muerta en el sótano de su casa. Versión comúnmente aceptada. Oh, Dios mío, qué tragedia. ¿A dónde habrá ido? Y ahora, el elefante. Esto no es un misterio. Es una fiesta de incompetencia de la élite. Lucan estaba en medio de un feroz divorcio. Lo más probable es que en la oscuridad confundiera a la niñera con su esposa. Al darse cuenta de su error, no fue a la policía. Llamó a sus amigos aristócratas y se evaporó. Nunca lo encontraron. Lo transportaron rápidamente al otro lado del Canal de la Mancha. Le dieron documentos nuevos y le aseguraron una vida tranquila en algún lugar de África. Esto no es una desaparición, es complicidad de la clase alta. Episodio 19. El yate KC-2 2007, Australia. El Mary Celeste moderno. Un lujoso yate es encontrado a la deriva cerca de la Gran Barrera de Coral. A bordo no hay un alma. El portátil está encendido. El motor funciona. En la mesa hay comida. Los chalecos salvavidas están en su sitio. La cámara con el último vídeo muestra a 3 amigos jubilados pescando alegremente.
¿A dónde fueron? Esto no son extraterrestres. Es un fracaso épico y una trágica música casualidad. 3 hombres de edad avanzada en alta mar. La versión más probable es una cascada de estupidez. Uno dejó caer una caña de pescar y fue a buscarla, cayendo al agua. El segundo, intentando ayudarlo, perdió el control y cayó él mismo. El tercero, presa del pánico, se lanzó a salvarlos y también se ahogó. Y el yate simplemente siguió a la deriva. Es la banalidad de la tragedia. Episodio 20. Michael Rockefeller, 1961. Heredero de una de las familias más ricas del mundo, el joven de 23 años, Michael, desaparece en la costa de Nueva Guinea. Su lancha volcó. Decidió nadar hasta la orilla, y eso es todo. Versión comúnmente aceptada. Se ahogó. Trágico, pero aburrido. Pero esto es nuestro estilo. Hay otra versión, mucho más jugosa. Llegó a la orilla, pero esa orilla pertenecía a la tribu Asmat, música que en ese momento era conocida por sus particulares tradiciones culinarias y su aversión a los extraños. Hay mucha evidencia de que el joven Rockefeller, heredero de millones, fue a cenar esa noche. Es la mayor ironía del destino. El hombre más rico del mundo probablemente se convirtió en parte de un intercambio cultural en el sentido más literal de la palabra. Episodio 21. Harold Holt, 1967. Y de nuevo, Australia, el primer ministro del país, el jefe de gobierno en funciones. Va a la playa y les dice a sus amigos: «Me daré un baño antes de comer». Entra al agua y no regresa. Lo buscaron 22 días, no encontraron nada. Esto no es solo un misterio, es una fiesta de la conspiración. Versión 1, banal, se ahogó o lo atacó un tiburón. Aburrido. Versión 2, la nuestra, favorita. Holt era un espía soviético o chino. Aquí no hay discrepancia. Y no fue un ahogamiento, sino una evacuación. Supuestamente un submarino chino o soviético lo esperaba en la costa, que lo recogió. Todo el país buscaba un cadáver y el primer ministro se escabulló genial. Es tan absurdo que casi es genial. Los australianos todavía bromean diciendo que la piscina de Melbourne que lleva música, su nombre es la única de donde seguro no desaparecerá. Episodio 2. La máscara de hierro. Francia, siglo XVII. Un misterioso prisionero de la Bastilla, al que Luis XIV ocultó durante 34 años. Siempre lo acompañaban 2 guardias, y su rostro estaba oculto. Los escritores románticos Voltaire y Dumas estaban encantados. Es el hermano gemelo del rey. Música. Es un general proscrito. Y ahora, la aburrida realidad. En primer lugar, la máscara no era de hierro, sino muy probablemente de terciopelo. La de hierro sería demasiado poco práctica y muy hollywoodiense. En segundo lugar, ¿quién era él? Lo más probable es que no fuera un príncipe, sino un pequeño diplomático estafador italiano llamado Ercole Mattioli. Simplemente intentó engañar al rey Sol en un trato. Luis se ofendió. No lo eliminó. Simplemente lo borró de la vida, encerrándolo para siempre. ¿Y la máscara? No era necesaria para el misterio, sino simplemente para que los sirvientes y soldados de la prisión no vieran ni recordaran el rostro de un cliente especial. Episodio 23. Lyubov Orlova, 2013. El barco fantasma del siglo XXI. Un antiguo crucero soviético, nombrado en honor a una estrella del cine estalinista, es embargado por deudas en Canadá. Música. Lo venden para chatarra y comienzan a remolcarlo a República Dominicana. Pero en una tormenta, el cable se rompe y el barco de 100 metros desaparece en el Atlántico. Los periódicos explotaron. Un fantasma a la deriva hacia las costas de Irlanda. Está plagado de ratas caníbales. Fue una fiesta para los tabloides. Y ahora, la realidad. Fue una fiesta de incompetencia.
¿Cómo se puede perder un barco de 100 metros? No es un fantasma. Es chatarra oxidada que, lo más probable, simplemente se hundió en esa misma tormenta tan pronto como se desenganchó. Y las ratas caníbales son una genial campaña publicitaria de periodistas que nos vendieron un horror sin motivo. El barco nunca fue encontrado. Episodio 24. Operación Carne Picada. 1943. Esta es una desaparición. Por el contrario, la inteligencia británica necesitaba engañar a Hitler, haciéndole creer que los aliados desembarcarían en Grecia y no en Sicilia. Pero, ¿cómo espiarían? Crearon un oficial desaparecido, tomaron el cuerpo de un vagabundo inútil, lo renominaron ingeniosamente como el mayor Martin, le inventaron una biografía falsa, cartas de su prometida, entradas de teatro, y le ataron a la muñeca un maletín con planes secretos. El cuerpo llegó accidentalmente a la costa de España, donde, por casualidad, fue descubierto por agentes alemanes. Hitler cayó en la trampa. Trasladó sus tropas a Grecia. No desapareció un hombre, sino que surgió un fantasma para desmantelar toda la defensa del Reich. Maestría absoluta. Episodio 2. Música. Ettore Majorana. 1938. Italia. Un brillante físico nuclear. Discípulo de Enrico Fermi. Un hombre que entendía el átomo más que nadie. Retira todo su dinero de la cuenta, toma un ferry nocturno de Nápoles a Palermo y se esfuma. Lo buscaron todos. Mussolini, el Papa, toda la élite científica. La versión: un suicidio banal. Pero Majorana no era solo un científico. Era una persona que, entre los música primeros, comprendió la catástrofe nuclear que estaban a punto de desatar. ¿Realmente se retiró del juego así, sin más? Fingió su muerte y se marchó ingeniosamente a un monasterio o a Argentina para no tener nada que ver con eso. Una desaparición perfectamente planificada. Episodio 26. Lionel Craft. 1956. Guerra Fría, el mejor buceador de combate de Gran Bretaña. Héroe de guerra. El crucero soviético Ordzhonikidze entra en el puerto de Portsmouth en visita amistosa. A bordo está Druzhkov. Craft recibe una orden extraoficial: sumergirse y averiguar qué hay bajo la quilla de los rusos. Se sumerge y no regresa. Fue una celebración de la incompetencia. ¿Qué salió mal? ¿Lo eliminaron los saboteadores submarinos soviéticos que custodiaban el barco? ¿O el sexagenario Craft, ya no en su mejor forma, simplemente metió la pata con su equipo y murió? El gobierno británico fingió que no pasaba nada, y un año después, el cuerpo llegó a la orilla arrastrado por la marea, pero ya era imposible identificarlo. Es un secreto cubierto por el mayor secreto. Episodio 27. Antoine de Saint-Exupéry. 1944. Esta desaparición es pura poesía. El autor de El Principito, un piloto aristócrata, emprende su último vuelo de reconocimiento sobre el mar Mediterráneo y se desvanece en el cielo. Durante décadas fue el secreto más hermoso y trágico. Y ahora, la cruda realidad. No se desvaneció, lo derribaron. Se rompió la romántica, surgió la banalidad de la guerra. Durante décadas fue un misterio, hasta que en los años 2000 aparecieron los restos de su avión. Y Horst Rippert, un anciano piloto alemán, confesó: «Vi un avión de las fuerzas aéreas francesas, ataqué y acerté. No sabía quién era. Si hubiera sabido que era Exupéry, jamás lo habría hecho. Adoraba sus libros». La romántica desaparición resultó ser un banal fuego amigo en sentido figurado. Episodio Música 28. Glenn Miller. 1944. Medio año después. Otra pérdida en el cielo. El famoso músico, líder de una orquesta de jazz de la Fuerza Aérea de E.E.
Vuela de Inglaterra a París para dar un concierto. Su pequeño avión Norseman desaparece sobre el Canal de la Mancha. ¿Misterio? ¿Espías? No. Fue negligencia. Miller decidió ingeniosamente volar en una niebla densa. Su piloto ni siquiera tenía autorización para volar a ciegas en un avión que era conocido por la congelación de sus carburadores. No es un misterio, es la incompetencia que le costó la vida a una leyenda. Episodio 29. SS Waratah. Años 1909. El Titanic del Sur. Un enorme y flamante transatlántico de 140 metros zarpa de Durban hacia Ciudad del Cabo con 211 pasajeros. Otro barco lo avista, y luego el Waratah simplemente desaparece sin una señal, sin restos, sin botes salvavidas. Es una celebración de la incompetencia de los ingenieros. El Titanic al menos chocó contra algo, no. Los supervivientes de viajes anteriores se quejaban de que el barco estaba mal equilibrado. Se escoraba en las tormentas y tardaba en enderezarse. Probablemente ese día simplemente cogió una ola, se echó de costado y no se levantó. Se volcó tan rápido que nadie tuvo tiempo ni de gritar. Un fallo de diseño perfecto. Episodio 30. Joshua Slocum. 1909. De nuevo el mismo año. El primer hombre en la historia en completar una circunnavegación en solitario. Un genio de la navegación. Una leyenda. Zarpa en su yate Spray para un simple viaje y desaparece. ¡Qué ironía! El hombre que rodeó el globo él solo desapareciendo en una navegación costera normal. ¿Lo venció una tormenta? No. Lo más probable es que el genio de la navegación fuera simplemente barrido del agua, música por la noche, por un gigantesco vapor o petrolero que no lo vio. El capitán del petrolero, quizás, oyó un ligero crujido y lo achacó a un trozo de madera. Fue un final de lo más ridículo para el mayor marinero. Episodio 31. Ludwig Leichhardt. 1848. Un príncipe y explorador de Australia. Decide atravesar todo el continente y desaparece. Miremoslo en el mapa. Se adentró en el desierto australiano en 1848. Murió, fin. Eso es Australia. Episodio 32. La aldea desaparecida. Bensfolk. 1930. Los tabloides se regocijan. Un pueblo entero en Suecia. La gente simplemente se marchó. Los periodistas llegaron al lugar y encontraron comida a medio comer y ropa en las sillas. ¿Misterio? Y ahora, la cruda realidad. No existía tal aldea. Es un bulo. Un clásico bulo periodístico inventado por un periodista por aburrimiento. Simplemente recogió rumores de diferentes lugares, los aderezó con la historia de la María Celeste y se los vendió al mundo. Y el mundo cayó. Esta es la desaparición que se derrumbó. Una comprobación de hechos de lo más sencilla. La aldea no existía. Episodio 33. Solomon Northup. Música. 1841. Y esto no es una comedia. Más bien es la mayor tragedia de errores. Un músico negro libre y educado de Nueva York desaparece durante un viaje a Washington. Lo buscan. ¿A dónde fue? ¿Un portal ovni? No, no desapareció. Fue secuestrado. Dos caballeros respetables le ofrecieron un excelente trabajo en el circo. Lo emborracharon y cuando se despertó, estaba encadenado. Fue vendido como esclavo. Pasó 12 años en las plantaciones de Luisiana. Mientras la élite buscaba portales para Benjamin Bathurst, personas reales y vivas desaparecían por docenas. Y el secreto más terrible es lo que se hacía oficialmente a la luz del día. Bueno, el experimento ha terminado. Parece que la historia no es solo lo que está escrito, sino también lo que ha sido borrado. Buscamos ingeniosamente misterios de extraterrestres y portales,
pero el 99% de las desapariciones misteriosas son la vieja y querida celebración de la incompetencia, la estupidez humana, la avaricia o la crueldad. Pero hay un caso que todavía me rompe el cerebro personalmente. Mi episodio personal 34. Mi papá. En 1993 salió a comprar pan y no regresó. Todavía no ha regresado. Realicé una investigación. Creo que aquí no todo está claro. O fue el Triángulo de las Bermudas en la zona del supermercado local, o fue secuestrado por espías de la María Celeste, o fueron extraterrestres. Sí, por supuesto. Se lo llevaron los extraterrestres para que les enseñara a hornear pan de Borodino de verdad. Y en serio, ha llegado vuestro turno. Concurso para el episodio 34. ¿Qué desaparición os rompe el cerebro personalmente? ¿Dónde está esa laguna en la historia que no podéis explicar? Escribid en los comentarios. El episodio más música inexplicable o por el contrario, el más cínico, lo coronaremos como episodio 34. M.